Buenas tardes. Vamos a empezar la segunda jornada de este curso de otoño, la sociedad ante ETA, miradas y actitudes. Ayer tuvimos una sesión en la que miramos hacia Gesto por la Paz, miramos hacia el Carri, escuchamos a tres víctimas contarnos su relato y ver cómo percibían el eco, cómo recibían las impresiones de esa sociedad de la que ellos mismos formaban parte y siguen formando. Y hoy vamos a tener tres conferencias de altura también, igual que las de ayer, quizá con una vertiente más académica, pero creo que es muy interesante también esa doble vertiente, ¿no? Que al fin de cuentas estamos también en un foro que es una universidad que se quiere abrir a la sociedad, y es una de las formas es esta, ¿no? Estos cursos de extensión universitaria. Sin más, agradezco muchísimo a Maite Pazortundúa, en ningún momento ha dudado de venir y de estar aquí, de contarnos su experiencia y su conocimiento desde dentro de la plataforma Basta Ya y de ese tipo de movimientos que surgieron a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que también hablamos ayer. Y sin más preámbulos, lo que voy a hacer es una pequeña presentación. Me ha costado elegir en el currículum extenso de Maite qué cosas destacar, pero creo que con estas cosas ya es un perfil público muy conocido, pero yo voy a destacar algunas cosas, sobre todo para los jóvenes que están aquí, que seguramente quizá Maite pues no tengan esa referencia. Maite Pazortundúa es eurodiputada por Unión, Progreso y Democracia, por UPyD, desde 2014 hasta la actualidad, sigue siendo eurodiputada. Con anterioridad a ese periodo ostentó diferentes cargos en el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Con este partido fue diputada por Guipúzcoa en el Parlamento Vasco, entre el 93 y el 98, y concejal en el Ayuntamiento de Urnieta entre el 99 y el 2007. Fue también asesora de política lingüística en el Departamento de Educación del Gobierno vasco y en su labor como eurodiputada ha ejercido como vicepresidenta segunda de la Subcomisión de Derechos Humanos y vicepresidenta primera de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, además de miembro, entre otras, de la Comisión Especial sobre Terrorismo y de la Comisión de Asuntos Constitucionales. He destacado la vertiente que tenía más que ver con la temática de este curso. Es licenciada en Filología Hispánica y en Filología Vasca por la Universidad de Deusto, miembro fundador de la plataforma cívica Basta Ya. Entre 2015 y 2012 fue presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. De hecho, Maite es hermana de Joseba Pazortundúa, que fue asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003. Y entre sus publicaciones puede mencionarse el hijo Fernando Buesa Blanco, Una mirada abierta sobre la política vasca, del que fue coordinadora en 2003. Los Pagaza, Historia de una familia vasca, del 2004. En 2016, Lluvia de fango, un diario personal, que recoges tu trayectoria del 2003-2016. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a su labor cívica, y entre ellos voy a destacar tres. Premio Sájarov en 2000, como miembro de la plataforma cívica Basta Ya, concedida por el Pleno del Parlamento Europeo. Medalla de la Orden del Mérito Constitucional en 2003, concedida por la Orden del Mérito Constitucional. Y el Premio Enrique Ruano Casanova por Derechos Humanos 2018, concedido por la Universidad Complutense de Madrid. Leemos con esta síntesis de un currículo que es amplio y llamativo. Le hemos pedido que venga a hablarnos de los movimientos cívicos tras Miguel Ángel Blanco. Cuando quieras, y reitero mi agradecimiento. Yo estoy a tus órdenes aquí. Cuando me digas que pase diapositiva, paso. Venga. Uy, cojo el ratón. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. No va a ser tan académica. Yo creo que va a tener que ver más bien con mi propia percepción, con mi propia vivencia de cómo surgieron esos movimientos cívicos, algunos de los cuales pues ayudé a fundar humildemente. Cuando estaba pensando en esta conferencia, cuando estaba pensando en qué contar a aquellos que no han conocido esos tiempos, lo primero que me venía a la cabeza era que el tiempo subjetivo, como sabemos, y el tiempo objetivo se viven de una manera muy distinta. Y los tiempos que se refieren al contexto en el que surgieron esos movimientos cívicos después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y el surgimiento de distintos movimientos ciudadanos, el Foro Dermoa o Basta Ya, que es el que yo puedo contar más de primera mano, todo aquel tiempo, no diré que se me mezcla, pero es un tiempo en parte estancado en recuerdos muy fuertes desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de
de lo que más me ha marcado en mi vida. De hecho, yo, mirando atrás, para preparar esta conferencia, creo que de lo que me siento más orgullosa en la vida, como ciudadana que ha intentado dejar las cosas un poco mejor de cómo las encontró, es posiblemente del tiempo del activismo en Basta Ya. Ni tan siquiera sabíamos cuando estábamos fundando Basta Ya que aquello era activismo de derechos fundamentales. Lo hicimos por puro instinto democrático. Tampoco sabíamos que eso era instinto democrático. Era algo que nos pedía el cuerpo hacer y voy a intentar explicarlo de alguna manera. Lo más importante para entender cómo surge Basta Ya es entender el contexto en el que estábamos viviendo. Si entramos en Wikipedia, si entramos en libros de historia, si vemos documentales antiguos, encontramos piezas de lo que fue aquel momento histórico. Pero la vivencia es mezclar todos esos elementos que podemos encontrar cuando decimos, bueno, pues voy a ver qué ocurrió, acontecimientos en lo que se refiere al asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero lo voy a mezclar también con todo aquello que se refiere a cuál era la estrategia de socialización del sufrimiento, sin la cual no se entiende ese asesinato, o qué era el soberanismo en ese momento, o qué pensaba o cómo actuaba el gobierno vasco frente a la persecución de quienes no éramos nacionalistas y los déficits de actuación sobre los que después el gobierno vasco fue pidiendo disculpas, pero que en aquel tiempo era tan frío con respecto a los perseguidos. Hay que meter en un caldero todas esas cosas y algunas más para entender por qué algunos ciudadanos dijeron que se acabó, que no podíamos continuar así. Las calles eran del mundo de Herri Batasuna. Había palabras tabús. Si un ciudadano decía una palabra que no era la adecuada para ese problema o para esa circunstancia o para ese momento, según los cánones que establecía el mundo de la izquierda abertzale, ya le calaban al ciudadano. La espiral del silencio, esa espiral del silencio que algunos sociólogos, Newman y otros, han establecido desde un punto de vista científico, existía de una manera extraordinaria, más en unos lugares que en otros, más en Guipúzcoa que en Vizcaya y en Álava, más en pueblos de la Guipúzcoa profunda o algunos de la Vizcaya, en fin, más tradicional que en otros lugares. Pero el miedo era el elemento predominante y eso supongo que ya se ha visto en el día de ayer. El miedo del que Florencio Domínguez ha hablado también en algunos de sus libros. La espiral del silencio, el miedo, las palabras que no se podían decir o las palabras que había que decir, aunque no se creyera en ellas, para no ser denotado, porque había miles de chivatos. Desde el año 94-95 se fue poniendo en marcha la estructura de lo que fue la Kale Borroka, que llegó a apretar tantísimo al Estado Democrático de Derecho, porque era una capacidad de poder generar miedo y caos en distintos lugares del País Vasco, pues cada atardecer, cuando interesaba por lo que fuera. Y eso tensionaba muchísimo a la sociedad y a la gente, porque la gente normal no son ni quieren ser héroes, quieren vivir sus vidas y quieren llegar a su trabajo y quieren poder atender a sus amigos que están enfermos o a sus familiares que están en un hospital o divertirse o estudiar, como vosotros. La estrategia de socialización del sufrimiento que llevó al asesinato de Miguel Ángel Blanco no era la primera vez que se ponía en marcha en el País Vasco, pero se puso de una manera especial. La primera vez que se puso en marcha esa estrategia de socialización del sufrimiento fue contra los líderes de lo que fue la UCD o toda la derecha no nacionalista, y yo creo que en la sala hay alguno de los expertos en esa temática que ha publicado al respecto y que lo sabe pues prácticamente todo. Primero, eliminaron asesinando o asustando a los líderes de a los líderes de UCD o de Alianza Popular o hicieron desaparecer a la derecha no nacionalista cambiando los elementos electorales del País Vasco, porque en las primeras elecciones libres los resultados electorales habían sido pues muy positivos para la derecha no nacionalista, igual que para la izquierda no nacionalista, igual que para el nacionalismo vasco. Habían quedado bastante
bastante parecidos desde un punto de vista electoral. Con esa primera estrategia de socialización del sufrimiento a la derecha, no nacionalista, se quitaron los competidores de esa parte y el voto pues, quedó muy clandestino, muy minimizado. Prácticamente de las cúpulas de los líderes de la derecha vasca no nacionalista quedó vivo Mayor Oreja y yo no sé si alguno más. Esto luego lo podremos ver. En todo caso, aquel fue un experimento que pasó además muy desapercibido, porque era un momento de cambio social, de cambio histórico, una democracia muy joven, y pasó desapercibido. Y se consideró casi como normal que la derecha no nacionalista fuera clandestina y hubiera sido eliminada físicamente. Después sí que hubo algunos asesinatos dentro de la otra estrategia, que era la de aislar a quien representaba las fuerzas y cuerpos policiales del Estado, que eso también se estabilizó y de esa manera también se aisló a todo aquel que o bien representaba una empresa pública, como podía ser Telefónica, eso ya lo sabéis también de ayer, o representaba correos, en fin, se estableció un elemento de miedo bastante general y, por tanto, de sentido de autoprotección y de autocensura muy grande en la gente. Pero en los años 90 se fue viendo que había gente que se atrevía a hablar. Empezó a haber periodistas, alguno también está en la sala, que se atrevieron a decir que un asesinato era un asesinato, que se atrevieron a decir que una organización terrorista no hacía lucha armada, sino que hacía terrorismo. Todas estas cosas fueron animando también a algunos líderes que se fueron convirtiendo en líderes de opinión en la prensa vasca. El grupo Vocento se convirtió en algo muy importante en esos años 90 y algunos profesores universitarios, algunos profesores de instituto empezaron a escribir en la prensa vasca y empezaron a tener una voz que los partidos políticos estaban tan constreñidos que no eran capaces de desarrollar, porque la política es muy táctica, muy coyuntural y hacía falta un impulso mucho más amplio para analizar qué estaba pasando y por qué estábamos tan atemorizados y por qué no decíamos lo que teníamos que decir. Sí, ya en el día de ayer habéis visto el trabajo maravilloso que fueron haciendo las primeras organizaciones pacifistas, pero empezó a articularse en los años 90 también una voz en la prensa. Y eso empezó a dar esperanza y eso enfadó extraordinariamente a quienes consideraban que todos los espacios de las palabras, por eso es tan importante no meter la pata en las palabras para no cambiar al marco narrativo conceptual de un fanático identitario, y el espacio de la calle todavía lo controlaban extraordinariamente, no había redes sociales, pero todo estaba empapelado. Uno salía a la calle y sabía cuáles eran las palabras, cuál era la campaña. Era como las redes sociales de ahora, que son un asco, pero en social. Era así el País Vasco. Por lo menos el País Vasco que yo viví. Yo nací en Hernani, que era uno de los sitios más intensos desde este punto de vista. Y, claro, acción, reacción. Inmediatamente reaccionaron generando esa estrategia de socialización del sufrimiento, no solo por esto, también por la caída de vida, también por otra serie de cosas. Pero en todo caso empezó a haber un cierto movimiento, una cierta liberación de algunas palabras y de algunas personas que empezaban a ser líderes en algo, como periodistas o como algunos movimientos cívicos o lo que sea, y esta estrategia fue la más dura porque fue la más organizada, la más integral que se desarrolló. No puedo reproducir de memoria, pero era algo así como si son capaces de aguantar que maten a policías, a guardias civiles, tal, a ver qué pasa cuando tengan que ir un día tras otro al tanatorio, a las honras fúnebres de sus compañeros de partido. Por tanto, fue la política, fueron los partidos constitucionalistas los que se convirtieron en el objetivo fundamental, pero no al nivel del dirigente, sino al nivel incluso del militante más humilde. Llegaron a estar escoltados jardineros, mujeres que se dedicaban a la limpieza de oficinas, en fin,
concejales que eran agricultores en La Rioja Alavesa tenían que ir con escolta para llevar su tractor, o sea que era un verdadero desafuero. Y empezó a haber, la tensión sobre el Estado de Derecho fue muy fuerte, porque en algunos ayuntamientos vascos empezaron a dimitir los concejales. En el ayuntamiento de Zumárraga, Urretxu, yo creo que fue en Urretxu, llegaron a dimitir todos los concejales socialistas. Tuvieron que habilitar una ley especial en nuestro país para que cualquiera pudiera sustituirles. O sea que el nivel de presión psicológica sobre los concejales, algunos se iban del País Vasco, sus familias, sus hijos eran acosados extraordinariamente, se encontraban a la salida de casa la señal de los atestados después del asesinato. Sus hijos y sus familias veían esto. El nivel de presión era absolutamente brutal. Cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, hay veces que el miedo puede hacer que uno huya, pero hay veces que también genera lo contrario. Y se dieron tales circunstancias, unas circunstancias muy especiales, muy específicas, de las que supongo que Cristina ya habrá hablado, y si no puede decirlo ella mejor que nadie, como directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, pero reaccionó la sociedad. Y ahí es, en ese contexto, donde empieza lo segundo que voy a contar. O sea, llegamos a esto, al asesinato de Miguel Ángel Blanco, a una gran reacción popular, que no podemos transmitiros a los que sois más jóvenes, porque no podemos transmitiros en 360 grados lo que era vivir aquellas manifestaciones o el duelo que cada una de las familias de quienes teníamos sentimientos humanos, pues sentíamos en aquellas horas de descuento para el asesinato. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues en una sociedad como la vasca, que de repente se revela y que estalla, es un estallido de deseo de libertad frente a esa asfixia, frente a esa calebarroca, frente a eso que se estaba notando cada vez más, porque el nacionalismo cada vez más estaba yendo hacia el soberanismo más duro. Ahora las cosas están un poco más tranquilas, pero en aquel momento la autodeterminación, el soberanismo, la independencia, todo eso estaba metido en la marmita de la agenda política. Junto a nuestra persecución estaba todo eso en la marmita de quienes además estaban liderando el país, porque los nacionalistas que no mataban estaban en la gobernanza junto a los socialistas. Pero al mismo tiempo que ocurría esto, los socialistas notaban, y lo sé porque yo tenía una relación muy estrecha con Fernando Buesa y era parlamentaria, la deslealtad de algo estaba ocurriendo en el nacionalismo vasco en el que no mataba, de seguir los cantos de sirena del resto del soberanismo vasco y de los elementos intermedios entre los que mataban y ellos, que eran pues, los sindicatos ELA y LAB. Ya empezaban a pactar a las espaldas de sus socios de gobierno políticas culturales muy, muy excluyentes, de un fondo de muy poca calidad democrática, y tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el Partido Nacionalista entró en pánico. Esa es mi opinión personal, mi percepción personal, me puedo equivocar, los historiadores aquí a lo mejor dicen otra cosa. Y en lugar de considerar que el pluralismo político en Euskadi, que la libertad de conciencia en Euskadi estaba absolutamente socavada y que había que apoyar a los que eran perseguidos, aunque no tuvieran la misma ideología que ellos, en lugar de eso, escucharon la propuesta de Eusko Alkartasuna y de Herri Batasuna, bueno, como se llamasen entonces, y de ETA, para hacer un frente político, el Frente de Lizarra. El Frente de Lizarra tenía dos elementos. Uno, buscaban una salida para el mundo de ETA, para que dejasen de matar. Hacía menos de un año del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero tenía una parte que era tremenda, y es que aceptaban el compromiso a romper sus alianzas con los partidos constitucionalistas y a promover pactos entre abertzales a cambio del alto el fuego.
todos estos años después somos capaces de ver lo que significa algo así. Significa que aquellos a los que están asesinando, vamos a dejar de asesinarlos, pero a cambio de quitarles los derechos políticos, a cambio de darles muerte civil. Eso es una aberración desde el punto de vista político e histórico. Y además, la tercera cuestión que tenía este pacto, que ellos, bueno, con la mejor intención, quienes no mataban, pensaban que podía servir para que no matasen, tenía que ser secreto. Este es el elemento más interesante de todos. Todo esto se pacta a espaldas de los socios de gobierno, bueno, luego ya con alguna excusa, ¡pum!, ya en julio del año 98, pues se rompió el pacto de gobierno entre los socialistas y el Partido Nacionalista Vasco, que, como digo, ya desde el 95 venían pasando cosas extrañas. Y además el elemento, los maniobreros de este acercamiento fueron sobre todo, pues aparte de otros, el AILA. Pero los pactos tenían que ser secretos, o sea, que es una jugada bastante sucia desde el punto de vista democrático. Tú vas a organizar una hoja de ruta en la que vas a dejar fuera a todos aquellos a los que están persiguiendo los asesinos terroristas, va a ser secreto y no se van a enterar por dónde va el balón. O sea, que si fuera el Mundial de Fútbol es un equipo juega con balón y los otros juegan con los ojos tapados y las piernas atadas. Y además con pistolas detrás, como amenaza. Esto fue el pacto de Lizarra, que es bastante vergonzoso. Le llamaron en su tiempo tregua trampa. Y en ese contexto, que no sabíamos, esto lo sabemos ahora, pero no lo sabíamos entonces, yo era una ciudadana, pues mucho más joven que ahora, ¿verdad? Y notábamos que estaba pasando algo raro, más raro de lo que ya os he contado, y que había algo muy sucio en la política vasca en aquel momento. Que lo que estábamos oyendo de una posibilidad de una tregua era algo que era muy oscuro, que tenía cosas que no se podían, que no significaban aflojar la persecución, ni significaban aflojar la falta de libertad de conciencia que teníamos. No podíamos pensar como nos daba la gana, no podíamos actuar como nos daba la gana, ni podíamos hablar como nos daba la gana. Y las víctimas del terrorismo estaban aisladas y estigmatizadas. O sea, nada de aquello significaba una mejora en las condiciones. No, era como más turbio, más raro, pero... Y fue entonces cuando surgió, por una parte, el Foro de Ermua, con una serie de intelectuales sobre todo. Cristina sí que estuvo entre los firmantes, ¿verdad, Cristina? Sí. Y poco después, en Guipúzcoa, surgió Basta Ya, que es este movimiento cívico del que sí que puedo hablar, porque os he contado cómo percibí yo entonces la realidad. Y yo recuerdo que yo solía ir a la librería Lagun. Lagun fue uno de los lugares donde nos fuimos encontrando. Cuando os digo, no sabíamos que hacíamos activismo, ni sabíamos esa palabra, no sabíamos que era un tema de derechos fundamentales, no sabíamos nada, no sabíamos. Lo que sabíamos era que no teníamos libertad y que la democracia estaba en riesgo, pero de una manera como muy primaria, muy instintiva. Y lo que notábamos es que los que vivíamos en San Sebastián, porque el País Vasco, claro, estaba muy zonificado. Si vivías en Eguía estabas peor que si vivías en el barrio de Amara, porque en el barrio de Amara estaba la comisaría de policía, entonces te sentías más protegido. Os lo digo porque yo tuve que irme de Hernani a vivir al barrio de Amara y nos fuimos al barrio de Amara porque era el más protegido. No nos fuimos al barrio de Eguía, porque en el barrio de Eguía teníamos más posibilidades de que nos matasen, porque había más chivatos por metro cuadrado. También teníamos chivatos en el barrio de Amara, ya los fueron deteniendo la policía. Pero tenéis que entender que Euskadi era así. Y que los que estábamos en San Sebastián, incluso los que habíamos tenido la posibilidad económica de irnos de Hernani a San Sebastián a vivir y vivíamos un poquito mejor, un poco más liberados que lo que era salir en Hernani, en Andoain, en Urnieta. Bueno, Urnieta no era tan malo como en Andoain, es que había top 10 de persecución. Si vivías en Andoain era algo de lo peor. Si vivías en Hernani era algo de lo peor, porque eran el piso piloto de la persecución. Era como cómo eliminar a un partido constitucionalista, porque en Hernani y en Andoain el Partido Socialista tenía sede y tenía concejales, el Partido Popular tenía menos, no tenía sedes, y los socialistas eran los que ayudaban a los del Partido Popular, qué paradoja, ¿verdad?, ahora, a poder organizarse en los días de elecciones, etcétera, porque había que ayudarse. Porque en los días de elecciones, por ejemplo en Hernani, uno salía a llevar los votos o lo que fuera,
y en un colegio electoral habían echado un cóctel molotov, en el otro le habían pegado una paliza a uno, o sea, así pasábamos los días electorales. Esto era, los sitios más duros de Euskadi eran así. Entonces hubo gente en ese momento que nos dimos cuenta que estábamos en San Sebastián, que en San Sebastián teníamos un poco menos de presión y que íbamos a Lagún o que nos dábamos una vuelta por la playa. Y pensamos en cómo estaban los demás. Pensamos cómo estaba la gente de Andoain, los amigos que teníamos, los familiares que teníamos que vivían en Andoain, en Hernani, en Mondragón, en otros lugares, y pensamos, no podemos dejarles solos. Mi aportación al movimiento Basta Ya fue ir a Lagún y conocer a gente que conocía también a Ignacio Latierra y decir, no podemos dejar solos a los del resto de la provincia. No podemos dejar solos a los de los otros barrios. Nosotros somos unos privilegiados, porque algo podemos respirar. Bueno, y en Lagún era nuestro sitio, bueno, Lagún, que por supuesto, en fin, también era boicoteado, saboteado y tuvo que cerrar de la parte vieja para ir a una zona en que pudieran desarrollar la actividad de libros y tenían escolta policial, pero incluso en esas circunstancias, Lagún era un lugar donde podíamos respirar, no nos asfixiábamos tanto. Bueno, pues pensamos que no podíamos dejar solos a otros. Y así, de una manera, gente que no nos conocíamos entre nosotros, pero amigos de amigos, yo conocía a Carlos Martínez Gorriarán porque conocía a Ignacio, María San Gil conocía a Olivia, Olivia conocía a Carlos, o Carlos... De esta manera de red absolutamente espontánea, entonces casi no había ni teléfonos móviles, de una manera tomando cafés y yendo a Lagún, fuimos creando lo que fue después el movimiento Basta Ya. Y la primera cosa que pensamos era que no podía ser una organización burocrática, que no queríamos una organización, que no queríamos liberados, que no queríamos ninguna de estas cosas, que íbamos a tener palabra pública, sin complejos, que nos íbamos a atrever a decir no a ETA, sin complejos, no solo, en fin, no cosas que son todas muy legítimas y que en otras épocas a lo mejor eran lo más correcto, pero que en ese contexto que os he explicado de juego sucio, teníamos que ir más allá. Y el instinto sí nos llevó a responder precisamente a lo que había que responder, porque ese pacto secreto, cuando luego se supo, era el pacto para que los no nacionalistas no pudiéramos tener voz en el País Vasco. Y por eso una de las cosas que se nos ocurrió, sin saber, era no al nacionalismo obligatorio. O sea, que por instinto acertamos absolutamente. O sea, captamos bien. La verdad es que ese análisis instintivo lo hicimos muy correctamente. No al nacionalismo obligatorio, porque en una democracia el pluralismo ideológico es uno de los elementos fundamentales. Cuando uno lee el Tratado de la Unión Europea es lo primero que se encuentra, la libertad de conciencia y el pluralismo ideológico. Sin esas dos cosas es imposible una democracia. Sin la verdad no es posible la democracia. Y sin democracia no es posible la defensa de los derechos fundamentales. Todo eso estaba torticeramente atacado en el País Vasco en aquel momento, con cierta complicidad durante una parte del recorrido de Basta Ya del nacionalismo que no mataba. Luego no, rompieron los pactos, pero hasta el año 2000 el juego del nacionalismo gobernante fue como poco muy ambiguo y yo creo que algo peor que ambiguo. Bien, ¿y cómo empezó a trabajar Basta Ya? Pues también, pues supongo que como reflejo de la personalidad de aquellos que empezamos a montarlo. Pensábamos que había que estar en la calle, pensábamos que no podíamos ser pasivos, que no podíamos ser corderos que van a ser degollados. Y que, estando las cosas tan mal, pues que teníamos que defender nuestras libertades. Y defendiendo las nuestras, hacíamos de escudo de los demás. Eso tampoco nos dábamos mucha cuenta, pero en cuanto nos empezaron a poner a todos escolta, ya nos dimos cuenta de que era así. Y lo primero que organizamos es que en lugar de salir a las calles después de un atentado, saldríamos a las calles cuando nos diera la gana. Y eso sentó fatal en el mundo abertzale. Los jueves, era jueves,
un jueves de cada mes nos reuníamos los ciudadanos a pedir libertad, con las palmas de las manos que significaban libertad, o diciéndolo. Bueno, muy poco después de empezar a hacer este trabajo, empezaron a venir a acosarnos, a amenazarnos de muerte, a agredirnos. Y algún tiempo después de empezar con estas actividades sociales, la Ertzaintza empezó a aparecer interponiéndose entre los que nos atacaban y nosotros que estábamos allí. Y no era por azar, era para que no creciera. Porque el miedo físico, el miedo personal, el que te vea un vecino que es un matón de barrio, es como el matón del cole, pero pasado al barrio o a la ciudad o a la región. Claro, la gente tiene miedo por sus hijos, sobre todo, o por sus padres, o por quien sea. Y se trataba de eso, de hacer un círculo alrededor de nosotros de acoso para que la gente no quisiera pasar el círculo, para romper desde abajo una iniciativa que animaba a otros a ser valientes, porque la cobardía es pegajosa, pero la valentía también es contagiosa. Y claro, nosotros, por lo que sea, no me digáis por qué, supongo que porque teníamos gente extraordinaria como Fernando Savater o como Carlos Martínez Gorriarán, pero yo creo que sobre todo por la impronta de Savater, que era el líder natural para todos nosotros, pues esa manera suya de ver la vida con valentía, con inteligencia y con un punto de sentido del humor, negro en ese caso, pero sentido del humor, pues hacía que dijéramos, pues venga, pues no, vamos a la calle, vamos a hacer más. Y nos habéis intentado asustar, pues vamos a hacer más cosas. Y era una actividad frenética. O sea, duramos pocos años, además, ya lo decía Fernando, no teníamos ninguna intención de permanecer históricamente, o sea, lo que queríamos era poder disolvernos, pero trabajábamos constantemente. Y los jueves llegó un momento en que la Ertzaintza, que no tomaba ni la declaración a las personas que nos echaban cosas o nos pegaban o nos amenazaban de muerte, llegó un momento en que tuvimos también que darnos cuenta de que teníamos que exigir al gobierno vasco que la Ertzaintza no eran notarios, que tenían que defender nuestras libertades. Claro, entonces empezaron a pensar que la gente de Bastalla era incómoda. Y éramos muy incómodos para la estrategia tan ambivalente que existía en aquel momento, y algunos con la mejor voluntad, con voluntarismo al menos, pensando que dar la razón a ETA y eliminar con muerte civil y política a los no nacionalistas significaría el fin del terrorismo y el fin de la democracia, pero en fin. La cosa es que no caímos muy bien, porque teníamos un comportamiento político. Y alguien dirá, los que mataban eran políticos, tenían un partido político y estaban haciendo política y moviendo la agenda política. Y quien está defendiendo de una manera, digamos, no partidista, su espacio político, a no tener que ser nacionalista vasco, a no tener que ser secesionista, no, tú puedes jugar contra ETA, pero con la mano también atada a la espalda. No puedes decir que hay un motivo más allá del ético. No, si te quieren matar por política, podrás hacer algo, ¿no? Bueno, pues esto tampoco era muy abrupto. De hecho, era tan abrupto que en una pancarta de una manifestación que hicimos decía, por lo que nos une, estatuto, Constitución y estatuto. Bueno, y fue un escándalo en el País Vasco de la época. Un escándalo. ¿Cómo se atreven a decir la palabra Constitución y la palabra estatuto? Cuando en aquel momento todo era el estatuto ha muerto. El estatuto ha muerto, viva la autodeterminación, viva el soberanismo y cosas así. Bueno, era provocador, pero incluso políticos, algunos políticos de partidos constitucionalistas, les daba miedo ese lema. Y, bueno, no voy a mezclar con otras cosas porque nos llevaría muy lejos y no sé cómo ando de tiempo, pero vamos a pasar. Si quieres que pase alguna, me dices. Vamos a pasar. Bueno, esta fue una de las manifestaciones y estaba en aquellos tiempos Ibarretxe con lo del plan Ibarretxe. Y entonces hicimos una pancarta que decía, con violencia no es plan sino chantaje.
Estatuto eta Constituzioa. Nos había gustado lo del Estatuto y la Constitución. Claro, son las leyes fundamentales de la democracia de nuestro país y del País Vasco en concreto. Estamos aquí en Navarra, pero bueno, ya lo podemos entender. Esta fue la manifestación 2003. Hubo más de 100.000 personas en esta manifestación. Bueno, la primera manifestación grande que se hizo, más allá de todas las actividades que hacíamos, las pequeñas actividades sociales, fue en el año 2000, a primeros del año 2000, y toda la ciudad de San Sebastián amaneció con amenazas de muerte hacia Consuelo Ordóñez y Fernando Savater. Y intentaron, además, esa misma estrategia de encapsular para estigmatizar y asustar a la gente que se iba a unir a la manifestación. De hecho, todas nuestras manifestaciones teníamos mucho miedo de qué iba a pasar, porque era el momento de la manifestación y no veíamos a nadie. Y de repente, en 2 segundos, había miles de personas que se habían unido a la manifestación. La gente se escondía hasta el segundo antes de poderse meter en la manifestación. Así que, bueno, estas son mis vivencias y... ¿Quieres que pase una diapositiva? Sí, vamos a pasar. Y ahora vamos a entrar ya en una parte un poco más de análisis. Pero bueno, quería contar un poco cómo se vive desde dentro algo que, bueno, pues que podéis leer en algunos documentos, incluso hay algún libro de Carlos, Movimientos Cívicos. Y esto que os estoy enseñando ahora son las ilustraciones de un texto que en el 20 aniversario de Basta Ya, el 20 aniversario del Premio Sájarov a los Derechos Humanos en el Parlamento Europeo, pues hicimos un pequeño documentito. Y le pedimos a José María Alemán que le diera algún tipo de diseño gráfico, porque en todos los eventos, manifestaciones que hizo Basta Ya, había una estética. De hecho, sacamos una revista que se llamaba Hasta Aquí. Una revista extraordinaria, muy, muy, muy bonita y además con un punto irreverente, diremos. Porque necesitábamos ese punto de irreverencia para tirar adelante cada día y para atrevernos a hacer cosas que no nos habíamos atrevido nunca. De alguna manera, el mundo de Basta Ya fue el descubrimiento de todas las libertades que no habíamos tenido y que nos las estábamos cogiendo. Pero claro, libertades como de ser ciudadanos y poder decir lo que quieres. Imaginaos, o sea, descubrir la libertad así, fue un poco abrupto, pero es lo que hicimos. Y teníamos una ética y una estética. Y José María Alemán, porque nadie, en Basta Ya no cobraba a nadie, entonces cada uno hacía lo que sabía. José María sabía hacer escenografía, sabía pintar, pues José María Alemán pues nos hacía cosas. Javier Mina sabía escribir, pues hacía la revista, con Roberto Herrero, que era escritor. Fernando Savater era filósofo y sabía pensar, pues le seguíamos. Otros tenían dotes organizativas, pues hacían organización. Sara Torres era capaz de hacer las hemerotecas más intensas que se podían hacer en la época, pues le ayudábamos a hacer hemerotecas y funcionábamos por proyectos. En las reuniones no nos quería nadie alquilar un local, que lo sepáis también. Se nos echaban para atrás. O sea, al final nos dejaron un localito y no entrábamos, no había sillas ni nada estábamos como podíamos. Cuando alguien decía hay que, se le adjudicaba a director de proyecto. O sea, ¿los presentes alguna vez han estado en una asamblea en las que se dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro? Bueno, pues en aquel grupo de personas, cuando se decía hay que, eras director. O sea, y si no, no hablabas. Así que luego la adscripción, como no había una organización burocrática, la adscripción era voluntaria. Si a uno le gustaba el tema que había propuesto alguien, se apuntaba y se montaba un grupo de trabajo, que se disolvía cuando se terminaba ese elemento, que podía ser un evento, podía ser la revista, podía ser una manifestación o cualquier otra cosa que se nos ocurriese. También hacíamos cenas de debate con baile. Esto no es muy conocido. ¿Y por qué con baile? Porque todos estábamos escoltados. Entonces nuestra vida era tan absurda que invitábamos a otros escoltados de Euskadi y de Navarra de vez en cuando a charlar,
hacíamos eran interesantes desde el punto de vista conceptual, pero luego había baile. Porque de esa manera era mucho más cómodo desde el punto de vista de la seguridad. Si íbamos 100 a la cena, había 200 escoltas que esperaban. Claro, la seguridad era completa, como os podéis imaginar. Y hacíamos vida. Aunque os parezca mentira, para muchos concejales del Partido Popular o del Partido Socialista en aquel tiempo, esas charlas con esos bailes que hacíamos fueron pues lo que les ayudó a tirar adelante en muchos momentos muy oscuros de sus vidas, porque era el único sitio donde podían estar un poco tranquilos sin tener que estar mirando alrededor pensando que alguien podía secuestrarles o matarles. Así que todas estas cosas las hacíamos, pero en unos grupos que se organizaban y se terminaban con la finalización del trabajo. Y de esa manera conseguíamos trabajar de una manera muy eficiente porque la gente hacía lo que sabía hacer, que es lo contrario de lo que suele ocurrir en muchas organizaciones. Y bueno, pues esta es la visión de José María Alemany. Bueno, ¿El que me digas? Sí. ¿Paso? Sí. Esta es una imagen, esta pancarta. Yo no sé, bueno, detrás de esta pancarta hay algunos presentes, ¿verdad? Sí. Cristina, ¿quién más? No, pero de la pancarta no hay nadie presente. No, bueno, está Cristina, guapísima, con Nicole Fontaine, la presidenta del Parlamento Europeo, y este grupo es un grupo que fue del País Vasco y Navarra, con muchos amigos, y fueron 50 personas y fue una experiencia extraordinaria para ellos porque, claro, viviendo en esa sociedad que os estoy comentando, guipuzcoana, tan dura, pues esos concejales o víctimas del terrorismo que estaban estigmatizadas, pues el recibir un premio en Estrasburgo, ir a Estrasburgo, las aventuras de Estrasburgo, que yo no pude ir porque yo estaba a punto de dar a luz. Yo ya había cumplido... en fin, no podía viajar. Di a luz pues a la semana de que volvieran. Y a María, a la niña que nació, le pusieron de nombre María Bastalla. O sea que... Porque claro, María con 8 días ya estaba en la primera reunión. O sea, iba con la maxicosis. Entonces había maxicosis. Ahora ya ni existirán. Oye, en este grupo estaba, por ejemplo, pues Joseba también, que era el que sabía de hacer manifestaciones. Porque como joven antifranquista que fue, de manifestaciones y pancartas, las pancartas de Bastalla las hacía Joseba. No nos costaban un duro, porque había aprendido en los años 70. ¿Ya me entendéis? Y para el tema de seguridad y tal, también era la persona que se encargaba de la seguridad de Bastalla, salvo en la última manifestación en que ya lo habían matado. Pasamos. Y este es el discurso, yo creo que vale la pena ponerlo. No sé cómo andamos de tiempo. Venga. ¿Cuánto dura? Es por muy poco, vale, muy poco pues, porque en el Parlamento todo es muy breve. Es más que nada para dar tiempo, a que hable. ¿Está? Uy. Es que otras cosas las podéis ver en los libros, pero lo que os cuento pues es un testimonio de cómo lo viví yo. Nosotros... Sí. Los miembros de la iniciativa Basta Ya, bueno, pero se escucha. Sabemos que ETA es sin duda la principal culpable de estos males. Pero también estamos convencidos de que ETA no es un fenómeno aislado y que su perpetuación se debe a un clima político del cual son en parte responsables las autoridades nacionalistas que gobiernan el país desde hace más de 20 años. Los etarras no son extraterrestres llegados de otro planeta para hacer el mal, sino jóvenes educados en el fanatismo étnico, en el odio a más de la mitad de sus conciudadanos y a todo lo considerado español, jóvenes a quienes se ha imbuido una historia distorsionada y una antropología demencial que les hace creerse víctimas y les convierte así en verdugos. Naturalmente, aceptamos que los nacionalistas vascos puedan proponer por vías pacíficas la creación de un nuevo Estado independiente que nunca antes existió, pero rechazamos que ese proyecto político de un determinado partido se presente como el derecho inalienable de todo un pueblo, convirtiéndose así de modo indirecto en justificación de los violentos.
Queremos vivir en paz, pero también queremos vivir en libertad. Nos negamos a sustituir el Estado de los ciudadanos por el Estado de las etnias. Por eso hemos salido a la calle para defender los principios constitucionales y gritar a los terroristas: ¡basta ya! 20 años después, ETA ha sido derrotada operativamente, pero sigue pendiente la lucha por la inocencia, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo. Los nacionalistas excluyentes y los populistas blanquean la responsabilidad política de los perseguidores, de los autoritarios. Sigue siendo necesario reivindicar que nos negamos a sustituir el Estado de los ciudadanos por el Estado de las etnias, por lo que nos une, por la ley y la libertad. Basta ya. Una pena porque realmente se veía, estaba montado Sí. con imágenes documentales muy... Bueno, en todo caso, muchos antiguos antifranquistas se unieron alrededor de Basta Ya, sindicalistas, gente de comisiones obreras, muchísimos fundadores de comisiones obreras como José Luis López de la Calle, la gente de Lagún, profesores universitarios, muchos de filosofía, muchos de estética, historiadores, jueces, concejales de distintos partidos, escritores. El mundo de Basta Ya, cualquiera que estuviera en contra de ETA, a favor del Estado de Derecho y con las víctimas, esas tres cosas, pues estaba en Basta Ya. Esas eran las tres cosas que nos unían a gente muy, muy, muy diferente. Porque había desde, en fin, la gente que había sido del PC hasta el que venía de la UCD. O sea, que aquello era un abanico, y de profesiones, un abanico desde todos los puntos de vista muy heterogéneo, lo que venía muy bien para todo tipo de eventos, porque siempre tenías el que te buscaba las habitaciones, el que ponía el escenario, el que te hacía la seguridad, el que hacía la pancarta, o sea, entre nosotros mismos hacíamos todo, no había que contratar nada, entonces salía muy económico, la verdad. Y por otra parte, la impronta de Fernando Savater, yo creo que es extraordinaria, porque en el año 2003 consiguió que la mayoría de los grandes intelectuales europeos, pues como Magritte, como tengo aquí un poco la lista, Henri Lévy, Paul Preston, Mario Vargas Llosa, Gianni Vattimo, Günter Grass, Paolo Flores Ascais, Alfredo Breis Echenique, Nadine Gordimer, Juan Goytisolo, en fin. O sea, no os podéis imaginar la lista. Los intelectuales europeos sacudieron las conciencias, uniéndose al grito de lo que estaba ocurriendo en el País Vasco y llamando la atención de que en un rincón de la Europa supuestamente democrática no había libertades democráticas y las elecciones democráticas no se daban bajo condiciones de parámetros ni mínimamente normales. Esta fue la historia de Basta Ya, tuvo muchísima actividad, frenética, he de decir, y tenía un componente político, no partidista, pero sí político, y yo creo que no es algo que nadie quiera ocultar, pero que resultó muy impopular porque rompía una tradición de trabajo en la sociedad vasca en la que pues unos podían jugar el partido o tocar el piano con 10 dedos y los demás pues tenían que tocar el piano con 2. Y nosotros dijimos, pues oye, pues no nos da la gana, vamos a jugar al fútbol. Si es el fútbol, al fútbol. Y si es al mus, pero con todas las cartas. No que todos los amarrecos se los pueda llevar el otro. ¿Me entendéis lo que quiero decir, los que jugáis al mus? Y esta es una novedad. Justo hace unos 15 días, el Parlamento Europeo ha decidido poner unas placas en la explanada, en la zona cercana al Parlamentario, y los visitantes pueden ver cada una de las placas referidas a cada uno de los premios que se han otorgado. El único premio o el primer premio que se ha otorgado a una organización cívica, en este caso de la propia Unión Europea, es a Basta Ya. Porque, claro, lo que ocurría en el País Vasco era una cosa absolutamente anormal en el entorno de la Unión Europea. Normalmente pues premiamos a personas que están en el activismo en China o en Bielorrusia, podéis imaginaros, o a Navalny, en fin. Este es el tipo del premiado. Aunque parezca mentira, en la Europa democrática era necesario el hacer este activismo y en este caso pues el Parlamento pues otorgó este galardón.
Y ya para terminar, os diré que como soy parlamentaria y el premio Sájarov se lo dieron a Basta Ya por esa actividad, voy a realizar una exposición en unos 2 meses, que va a ser una exposición, yo espero, que ética y estéticamente bastante especial, y que va a ser comisariada por José Ibarrola, que es un artistazo, y a la que Cristina Cuesta, la guapa Cristina Cuesta, va a volver a ir para volver a representar a aquellos ciudadanos en esa exposición especial 22 años después. Muchas gracias.